Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia y aquí están, primero en titulares, con imágenes en vivo de lo que esta noche sucede en El Salvador. Se mantiene la tensión tras la crisis generada por el presidente Nayib Bukele. Esta noche la Asamblea Legislativa realiza sesión extraordinaria programada para el mediodía de esta jornada. La víspera, el jefe de Estado militarizó el recinto en una clara amenaza a los diputados. Desde la oposición se denuncia que es un golpe de Estado. Tenemos el análisis. Vamos con el segundo tema, que es Noticia México. Más allá de la anécdota por la rifa del avión presidencial, nos preguntamos qué representa la aeronave para la estrategia de gobernabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pueblo mexicano comprende hacia dónde va el debate, profundizamos en ello. Tercer tema, que es noticia en titulares, España. El gobierno de coalición anuncia que está listo para dar un paso histórico por las víctimas del franquismo. Reformará el Código Penal para convertir en delito la apología a esta larga dictadura. Pero también nos preguntamos algo de antemano. ¿Por qué tardó tanto esta medida? Profundizamos en ello. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia de El Salvador, de inmediato con imágenes esta noche de lo que sucede al interior de la Asamblea Nacional cuando se ha informado que hay quórum para comenzar esta plenaria de carácter extraordinario. Escuchamos. La Asamblea Legislativa de El Salvador expresa al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional su más alto compromiso con la patria para restablecer el orden constitucional y mantener un diálogo respetuoso a efecto de devolver al pueblo salvadoreño su tranquilidad, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 10 días del mes de febrero del año 2020. Leído el pronunciamiento, señor presidente. A discusión, el pronunciamiento de la Asamblea Legislativa. Tiene el uso de la palabra la diputada. Vamos a votar la dispensa de trámites. Entonces, primero, los que estén de diputado Julio Fabián, tiene el uso de la palabra. Imágenes de esta noche en vivo. Hace solamente minutos se ha iniciado esta plenaria extraordinaria dentro de la Asamblea Legislativa de El Salvador, después de lo que veíamos la víspera, una asamblea militarizada por orden del presidente Nayib Bukele. Se ha denunciado desde la oposición, particularmente del FMLN, que se trata de un golpe de Estado del Ejecutivo. Una situación de crisis institucional generada precisamente por el presidente Bukele. Hay un comunicado que se ha acabado de leer donde se informa que se inicia esta plenaria para restablecer el orden constitucional del país. Pendientes de lo que allí sucede aquí en Es Noticia y en el servicio informativo de Telesur. Vamos a hacer el recuento de lo sucedido en las últimas horas. Hay una tensión que reina en esta nación, producto del choque entre el órgano legislativo y el ejecutivo. Los diputados ignoraban las amenazas del presidente Bukele, no sesionaron sobre el supuesto plan de seguridad que al presidente le urge aprobar. Hasta el mediodía de este lunes, esa era parte de la pugna. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, suspendió la sesión extraordinaria programada para este lunes al mediodía y horas antes convocó a una reunión urgente de la Junta Directiva y la Comisión Política del Parlamento. Los diputados acordaron crear una comisión especial para indagar como un asunto de interés nacional la violación al recinto legislativo liderada por el presidente Nayib Bukele junto con las Fuerzas Armadas la víspera. Piden a la Sala Constitucional y a la Fiscalía General actuar al respecto. Tomar acciones en relación a ese intento de golpe de Estado al órgano legislativo. Estamos protestando enérgicamente por esa actitud con la cual se ingresó a este recinto legislativo. No es posible que en 28 años después de los acuerdos de paz tengamos a gente
de nuestras Fuerzas Armadas invadiendo el órgano legislativo con armas de guerra. A raíz de esto, se canceló la discusión de la autorización del préstamo de 109 millones de dólares solicitado por el presidente Nayib Bukele para la fase 3 del Plan Control Territorial. El mandatario respondió: los diputados están ofendidos, así que castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy. En otro mensaje dijo: en el evento de ayer no hubo ni siquiera un golpeado, mucho menos un disparo o un mueble roto, pero en otros lugares 4 salvadoreños murieron a manos de los criminales que ellos protegen. Se escandalizan por lo primero, pero no creen que sea urgente hacer nada por lo segundo. De esta forma, Bukele justificó su ingreso a la Asamblea Legislativa la víspera, acompañado de militares y policías con armas de guerra, como estrategia de presión para que los diputados aprueben el préstamo. Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Ahora, creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. La crisis institucional se desencadenó una vez que Bukele recurriera al artículo 167 de la Constitución salvadoreña, que establece que entre las potestades del Consejo de Ministros está el convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Para el legislativo, la aprobación de un préstamo no se trataba de una emergencia constitucional. Los ultimátums del presidente llegaron luego que el partido de derecha Arena, que controla 37 de los 84 escaños en el Congreso, retirara su apoyo al plan de Bukele, porque ameritaba mayor estudio. El plan de control territorial impulsado por Bukele presuntamente busca modernizar el equipamiento de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para que estén mejor preparadas para combatir a las bandas criminales en uno de los países más peligrosos del mundo. La fase 3 implica la negociación del préstamo por 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Un plan que se traduce en combatir la violencia con más violencia y en un gran endeudamiento para una nación con una débil economía. Tenemos más información a esta hora desde San Salvador con nuestro corresponsal Ernesto Ábalos. Ernesto, muy buenas noches. Veíamos hace minutos que comenzaba esta noche esta plenaria extraordinaria sobre la que hay ahora tal nivel de expectativa. Se leyó un comunicado. Quiero preguntarte primero, ¿qué informa ese comunicado? ¿Qué dice ese comunicado? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Saludos para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, después de conocerse la decisión de la Sala de admitir esta demanda de inconstitucionalidad que habían hecho el Consejo de Ministros, que también el presidente Bukele es parte de este Consejo de Ministros, de pedir esta sesión extraordinaria, la Sala declaró inconstitucional este llamamiento del gobierno del presidente Bukele, pero no solo fue eso, se emitieron o se impusieron medidas cautelares. Entre ellas está el de abstenerse de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a sus atribuciones, así como al ministro y al director de la policía que no ejerzan funciones distintas a las que están obligados. Después de conocerse esta noticia de parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo de que ahora sí se podía instalar una sesión que se instaló con 61 diputados en la que no sentían la presión, y lo dijo más o menos con estas palabras: la presión de un fusil sobre nuestras cabezas. Así que se instaló la sesión hace unos minutos y sucedieron dos hechos un poco que hay que destacar. Ernesto, se retiró permíteme un la minuto, silla. te interrumpo, en este momento habla precisamente Nidia Díaz, escuchemos. Cautelares que ha hecho, que suspende, que ordena, pare toda esa violación a la democracia del país y que exige se respete el orden constitucional, la independencia de poderes y los pesos y contrapesos del poder, el que ha irrespetado
la Constitución, las leyes y el orden democrático es el presidente Bukele. Por eso celebramos y hemos acompañado este pronunciamiento. Pero nuestro grupo parlamentario ha ido más allá. El día de ayer, y lo hemos hecho público, nosotros presentamos, al igual que otros ciudadanos y otros que se están pronunciando también, y como espero yo esta Asamblea Legislativa también en su momento lo haga, presentamos denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos sobre la intromisión e injerencia en la Asamblea Legislativa y la división de poderes que violentó el ejercicio de los derechos políticos de todas y todos. Y quiero ver que también hemos metido un habeas corpus que busca proteger también los derechos y las libertades de las y los parlamentarios por la persecución, el acoso político a que hemos sido sometidos. También presentamos 2 demandas ante la Fiscalía. Una denuncia contra el presidente Bukele por los delitos de sedición y rebelión. Una en contra de Walter Araujo por el delito tipificado en el Código Penal como apología para cometer sedición y rebelión, el cual se encuentra en estos momentos en flagrancia. Y también presentamos, pues, como decía, el habeas corpus. He conocido que ese día también otros grupos parlamentarios han presentado. Allí está la postura del FMLN, en este momento partido en oposición. Ha planteado lo que significa lo que sucedió la víspera, lo que ha pasado estas últimas horas en esta amenaza que denuncian. Se trata de un golpe de Estado del Ejecutivo contra el sistema legislativo del país. Nidia Díaz en pantalla. Ernesto, regreso contigo, hablando precisamente del comunicado que se emitía hace minutos, donde se condena enérgicamente la irrupción de las instalaciones del Poder Legislativo por instrucción del presidente Bukele. Rechazan hechos del domingo de esta víspera como violación de independencia del órgano legislativo. Se rechaza la ocupación ilícita por parte del presidente de la República para tomar la curul del presidente de la Nación. Sí, efectivamente, retomando un poco lo que estaba diciendo, decía el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, de que se podía instalar nuevamente la Asamblea en esta sesión extraordinaria porque no sentían ya la presión de los fusiles que en algún momento sintieron cuando la Asamblea fue tomada por policías y miembros de la Fuerza Armada. Además, entre las resoluciones que emite la Sala de lo Constitucional está que se le da un plazo de 10 días a los ministros que que se vieron involucrados en esta petición de la sesión y de haber participado el ministro de Seguridad y el ministro de la Defensa por haber permitido el ingreso de los militares al recinto legislativo. Sin duda, con la instalación ahora de la sesión plenaria, donde también se leyó esta resolución de inconstitucionalidad de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, ahora ya se está retomando nuevamente la normalidad en el país. Además que estas resoluciones de la sala son de estricto cumplimiento, o sea que ya no se podrá tomar el recinto legislativo por medio de la policía o de la Fuerza Armada. Tatiana. Por preguntarte, ¿sabes si en el orden del día está la votación del proyecto de ley que exige, que impone el presidente Bukele? No desconozco si está. Lo que sí que ha tomado relevancia la situación que se generó desde el día de ayer domingo por el ingreso del presidente junto a miembros de la Fuerza Armada, ha tomado el punto principal de discusión en la Asamblea Legislativa. Incluso los 109 millones de dólares que estaban destinados para la seguridad nacional ha pasado a segundo plano.
No se sabe cuánto podrá tomar estas discusiones que se están realizando en la Asamblea Legislativa y estas interpelaciones que se les puede hacer a los ministros que participaron en este ingreso violento a la Asamblea Legislativa. Tatiana. Pendientes de ello, Ernesto, en cualquier momento vamos a regresar contigo. Gracias, Ernesto. Vamos con el análisis, para ello nos acompaña Leonel Herrera, él es periodista, analista, nos acompaña también desde San Salvador. Leonel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Telesur. A usted muchas gracias. Desde horas del mediodía de ese lunes se esperaba que se realizara o que comenzara esta plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa. ¿Qué crees que pasó para que comenzara hoy? Porque ya incluso en horas de la tarde parecía que no se daría. ¿Crees que hubo más presiones del presidente Nayib Bukele o que después de las reuniones tomaron la decisión de ir a leer ese comunicado? Mira, me parece que después de lo que ha pasado, la institucionalidad del país va a irse imponiendo. Esta tarde, como bien informaba Ernesto, la Sala de lo Constitucional le ha ordenado al presidente abstenerse de convocar a la Asamblea Nacional y también le ha ordenado que se abstenga de utilizar al ejército y a la policía en tareas que no son las habituales de estas dos instituciones. Creo que ha sido importante el hecho de que el presidente Bukele, en esta demostración de fuerza que hizo, no tuvo mayores respaldos. Creo que fue importante el repudio de diferentes de la sociedad, de diferentes instituciones de derecho, jurídicas, que argumentaron que no se justificaba el convocar de emergencia a la Asamblea Nacional porque esa facultad excepcional que tiene el Consejo de Ministros es únicamente en situaciones de emergencia, por guerras, por catástrofes, y digamos que la discusión sobre el financiamiento para la seguridad no entra en ese tipo de casos. Creo que también fue importante el rol de la comunidad internacional, la Unión Europea, las Naciones Unidas. Todas estas instituciones se posicionaron por el diálogo, por el respeto al orden constitucional del país. Yo esperaría que el presidente Bukele desista de esta actitud antidemocrática y que busque los diálogos y los consensos, que es lo que espera el país. Y todo esto como telón de fondo, este proyecto de ley que él exige y de qué manera, tal como lo veíamos la víspera, la aprobación de los 109 millones de dólares. ¿Qué es lo que hay detrás de ello, Leonardo? Mira, esta discusión sobre la aprobación del préstamo de los 109 millones de dólares se da en el marco de una confrontación, digamos, entre el presidente de la República y la Asamblea Legislativa. Hay que decir que el presidente de la República formalmente no tiene diputados de su partido en la Asamblea, y es la oposición, la derecha y la izquierda, las que controlan el Parlamento. Entonces, la Asamblea Legislativa lo que venía exigiendo al presidente como requisito para aprobar estos préstamos era que el presidente presentara los planes de seguridad que iba a financiar y que transparentara el uso de los fondos. Digamos que desde el punto de vista de la función legislativa de controlar la ejecución presupuestaria del Ejecutivo es una petición válida. Sin embargo, el presidente, que tiene un estilo muy autoritario y poco dialogante y muy impositivo de relacionarse con los demás órganos del Estado, se negó a entregar esta información, y entonces la Asamblea decidió no aprobar el préstamo de los 109 millones. Y allí es donde entonces el presidente hace uso de esta disposición del artículo 167 de la Constitución y convoca a una reunión de emergencia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional le responde que no aplica en este caso el artículo 167 y por tanto no se hace la sesión plenaria. A partir de ahí es que el presidente, en un acto de
de autoritarismo y respetar los procesos constitucionales, la independencia de poderes, decide hacer una toma violenta de la Asamblea Legislativa el domingo a las 3 de la tarde. Previamente, desde el sábado, hubo un proceso de militarización de todos los alrededores de la Asamblea Legislativa, y el presidente llega con policías y soldados el domingo a invadir el Pleno Legislativo. Entonces, digamos que el problema aquí tiene que ver, por un lado, con que el presidente no tiene correlación parlamentaria y que en lugar de dialogar con la oposición en el Congreso, trata de imponer sus iniciativas, apelando a que tiene un respaldo popular, porque ciertamente en las encuestas él aparece con altísimos niveles de aprobación que ningún presidente ha tenido en las últimas 3 décadas, y él se ampara en eso para entonces presionar a la Asamblea y con un discurso de decir, bueno, aprueben esto porque a mí me apoya el 90% de la población. Entonces aquí también está en el fondo el que el presidente Bukele, contradictoriamente joven, millennial, pero con comportamientos autoritarios y dictatoriales que ojalá entre en razón, los contenga para evitar que este país, que ha sufrido la confrontación y el autoritarismo en el pasado, vaya a reeditar procesos que tuvimos en el pasado. Y eso, de hecho, lo hemos visto de qué manera tan presente, Leonel. La historia de la confrontación y de la guerra civil hoy de nuevo se revive unas horas después, recordándose desde distintos sectores sociales para que una situación de esas no se repita. ¿Será acaso que es que el presidente de la nación... Sí, y allí va, permíteme la pregunta, ¿será que el presidente de la nación no entiende, no logra leer que eso es algo que está presente en la vida del pueblo salvadoreño? Fíjense que hay una retórica gubernamental de negar los hechos del pasado, de presentar hechos como la guerra civil, como la firma de los acuerdos de paz, como hechos del pasado que no tienen que recordarse más. De hecho, acabamos de celebrar los 28 años de la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero, y no hubo ningún acto oficial, ninguna expresión desde el gobierno en relación a los acuerdos de paz, más allá de la inauguración de un archivo de memoria histórica que hizo la Secretaría de Cultura, pero el presidente Bukele, que se posiciona fuertemente sobre los temas que a él interesan, no dijo nada sobre la conmemoración de los acuerdos de paz. Entonces hay como un relato gubernamental del grupo de la generación que gobierna, de decir todo lo que pasó antes es el pasado, es la derecha y la izquierda, es Arena y el FMLN, que son los dos partidos de derecha y de izquierda respectivamente. Entonces digamos que en ese contexto es que hay una gran preocupación de la sociedad, que por un lado se niegan los hechos del pasado, pero por otro lado se reeditan episodios como el que tuvimos el domingo, que recuerdan esos momentos oscuros de la historia salvadoreña. Fíjese que incluso hechos como el que tuvimos el domingo, que militares y policías invaden la Asamblea Nacional y llegan a custodiar los curules, esos hechos no se tuvieron durante la guerra civil siquiera, o en los años previos a la guerra civil. Entonces, en el plano, digamos, de lo simbólico, es muy fuerte lo que ha pretendido hacer el presidente. Como último elemento para entender, digamos, todo este entramado de cosas, hay que decir que también lo que hizo el presidente el domingo hay que entenderlo como el acto de lanzamiento de su campaña electoral para ganar mayoría parlamentaria en el 2021. En febrero del 2021 hay elecciones legislativas y su discurso ayer en el Congreso fue: necesitamos sacar a todos estos diputados y colocar a diputados nuestros. Entonces, él necesitaba ese acto, necesitaba llegar, estar en la Asamblea y decirle a su gente: en el 2021 tenemos que copar, y lo dijo cuando él sale de la Asamblea, que hace una oración
en el Salón Azul y sale nuevamente al meeting que tienen sus seguidores afuera, él les dice, no nos vamos a tomar por la fuerza la asamblea. Dios acaba de decirme, les dice, que tenga paciencia. Entonces no nos vamos a tomar por la fuerza la asamblea. No vamos a disolver el Congreso, sino que vamos a esperar pacientemente un año, en febrero del 21, para tomárnosla de manera pacífica. Entonces, también en la política doméstica es parte de la campaña electoral que ya tiene el presidente de la República. Ahí vemos entonces, Leonel, distintos asuntos de fondo. Quédese con nosotros, vamos a volver con esta señal de la Asamblea Legislativa en El Salvador. Además, señor presidente Bukele, ha tenido un ingreso adicional en lo que respecta al ejercicio fiscal anterior de 150 millones de dólares, que son el fruto que ingresa para... Ahí está la señal, inmediatamente la vamos a retomar. Leonel, me queda un par de preguntas para usted y es con respecto a este proyecto de ley, algo que resulta bastante paradójico, y es Arena desde la extrema derecha, el FMLN desde el progresismo y desde la diversidad de la izquierda que representa el país. Fíjese usted, se han unido en esta situación exigiendo constitucionalidad, exigiendo democracia, exigiendo un rol institucional del Estado. Sí, digamos, ese no es ningún escándalo en el sentido en que tanto Arena como el FMLN comparten el ser partidos de oposición. Entonces, digamos, desde esa lógica se suelen juntar. Pero ciertamente, en esto que hizo el presidente Bukele hay unanimidad en el rechazo. Incluso el presidente del Congreso, el diputado Mario Ponce, que es aliado del presidente Bukele, fue uno de los primeros en enfrentarlo y decirle que no aplicaba el llamado a una reunión extraordinaria de la Asamblea por parte del Consejo de Ministros, es decir, hasta los diputados, porque Bukele no tiene formalmente diputados de su partido en la Asamblea, porque es un partido recién creado y que la primera elección en la que participó fue la elección presidencial de febrero del año pasado, donde Bukele ganó la presidencia. Pero hay diputados de partidos aliados y esos mismos diputados, ¿verdad?, han renegado. Por eso es que usted vio en el informe de Ernesto que por unanimidad la Asamblea ha acordado condenar lo que el presidente Bukele hizo el día sábado, el día domingo. Incluso algunos diputados y diputadas que llegaron, alrededor de 20 diputados de 84, que llegaron a la supuesta sesión extraordinaria que el presidente Bukele iba a realizar el domingo a las 3 de la tarde, se molestaron por la presencia de policías y soldados adentro del Pleno Legislativo. Entonces, digamos, el que Arena y FMLN estén en la misma posición tiene que ver no solo porque los dos son opositores, sino que el rechazo que ha habido ha sido muy generalizado. No ha habido una sola posición seria respaldando los argumentos jurídicos y políticos del presidente. Incluso el embajador de Estados Unidos, el señor Ronald Johnson, no tuvo margen como para apoyar públicamente la posición del presidente Bukele, sino que tuvo que asumir por conveniencia, al menos públicamente, una posición de neutralidad, diciendo que debe respetarse el orden constitucional, que hay que dialogar para resolver los problemas del país. Entonces, no hubo una sola voz que respaldara la posición del presidente. Por lo menos públicamente, como bien lo dices, entre paréntesis, porque también tenemos claridad de la relación que tiene el presidente Bukele con Estados Unidos. Llama de hecho en lo simbólico que al lado de Bukele esté la bandera de Estados Unidos. También es una imagen muy fuerte que da cuenta de lo que es él para el gobierno de Estados Unidos. Algo más para preguntarte, Leonel, bueno, y tiene que ver con lo que va a pasar. ¿Qué crees? ¿Se volverá a discutir? ¿Se aprobará producto de las presiones, las amenazas y de todo esto que ha sucedido, los 109 millones de dólares que el presidente Bukele dice que necesita para la seguridad nacional? El punto nodal de todo esto, 109 millones de dólares que pide de préstamos en una nación además tan empobrecida y con serios problemas económicos. Sí, yo creo que la Asamblea al final, para no darle más argumentos al presidente Bukele, va a terminar aprobando este financiamiento para la seguridad pública.
Creo que eso va a pasar. Luego, me parece que legalmente ahora el presidente tiene un impedimento para poder pretender otra vez convocar a la Asamblea Nacional, aún si los diputados no le aprobaran los 109 millones de dólares, porque hay la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que ya le prohibió, ya le dijo que se abstenga, que el Consejo de Ministros se abstenga de convocar al Congreso Nacional y que se abstenga de utilizar a policías, a soldados para tareas que no son las que habitualmente le corresponde, que la policía es la de la seguridad pública y el ejército colabora supuestamente con la policía en materia de seguridad. Entonces, digamos que la solución sería, por un lado, que la Asamblea finalmente apruebe el financiamiento, que el presidente respete las prohibiciones que le ha puesto la Corte Suprema y que se inicie un diálogo. Lo que se está planteando es que haya un diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo, no solo para discutir el financiamiento de la seguridad pública, sino para discutir otros problemas graves que tiene este país. Hay una grave crisis con el agua y no se aprueba una ley de agua. Hay un gran problema con el sistema de pensiones privatizado que ya no es sostenible y hay que hacer una reforma integral al sistema de pensiones orientado a desprivatizarlo. Entre otros, en el tema fiscal es necesario impulsar una reforma fiscal progresiva donde paguen más quienes tienen más. Es decir, lo que se está planteando, por lo menos desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los medios alternativos, es que haya un diálogo, que cese la confrontación, que la Asamblea Legislativa tienda un puente de negociación con el Ejecutivo y que el Ejecutivo, fundamentalmente el Ejecutivo es el que tiene que cambiar de actitud. El presidente tiene que asumir una posición de diálogo y no continuar con esta lógica de confrontación que ha venido teniendo desde que asumió su gobierno en junio del año pasado. Nivel de agresividad como lo que veíamos la víspera, la militarización de la Asamblea Nacional y los alrededores, además con francotiradores como para no dejar, para que no quede duda. Gracias, Leonel, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, más allá de la anécdota por la rifa del avión presidencial, ¿qué representa la aeronave para la estrategia de gobernabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador? Un asunto que analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia México, el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, promueve la rifa del que fuera el avión presidencial desde 2012 hasta su llegada al poder a fines de 2018. Una medida en concordancia al llamado Plan de Austeridad Republicana y el combate a la corrupción, dos de sus principales propuestas electorales antes de arribar a la presidencia. Detalles a continuación. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la jefatura del gobierno, ordenó la venta del Boeing 787, adquirido en 2012 por la administración del entonces presidente Felipe Calderón, por $218 millones. Desde su posesión como mandatario, López Obrador realiza sus desplazamientos oficiales en vuelos comerciales en clase turista, medida que ha contado con el respaldo de amplios sectores de la clase trabajadora local. Tomando en cuenta los gobiernos que hemos tenido, esto me parece mucho más dinámico que la forma dictatorial y extraña que tenían de manejar los recursos. Entonces, me parece en esencia que es una buena situación para que el pueblo pueda tener un poco más de confianza. La idea de sortear la aeronave surgió debido a las dificultades para vender el jet de lujo, valorado en $130 millones y cuyos costos de mantenimiento rondan los $1.5 millones anuales.
por lo que López Obrador sugirió la venta de 6 millones de billetes de lotería en un intento por recabar fondos para fortalecer el sistema de salud, que actualmente tiene un déficit de equipos médicos equivalente a 10.000 millones de pesos, unos 530 millones de dólares. Aviones de lujo que nada tienen que ver con la realidad de pobreza que existe en nuestro país. Eso es un reflejo, es una expresión de cómo habían dos mundos: el mundo del pueblo y el mundo de los gobernantes. De acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el índice de pobreza de México supera el 41,5%, de los cuales 10,6% viven en pobreza extrema. México es el segundo país con mayor proporción de pobreza en relación con su población de la región, solo superado por Honduras. Las zonas rurales con predominancia de población indígena son las más golpeadas por este flagelo. Estados como Chiapas, Guerrero o Oaxaca ostentan indicadores de pobreza superiores al 60%. López Obrador defiende que su gobierno impulsa un combate a los privilegios que históricamente han existido en el gobierno en el marco de un plan de austeridad republicana, y esto incluye la lucha frontal a la corrupción, lo que configuró al país en una de las economías más desiguales de América Latina. Allí los hechos y el necesario contexto de la situación económico y social del país, un hecho que analizamos con Pedro Miguel, analista, periodista, él es articulista del diario La Jornada, nos acompaña desde Ciudad de México. Pedro, qué placer, muy buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, un gusto, buenas noches. Buenas noches. Más allá de la anécdota, que de hecho hay muchísimas, con memes, con informaciones en redes sociales y medios de comunicación, pareciese como una, te lo pregunto, podríamos tal vez estar equivocados o no, una lección que da el presidente López Obrador sobre la situación actual del país. Claro, Tatiana, el asunto del avión tiene un correlato económico, que es desde luego muy importante, lo acaban de mencionar, estamos hablando de más de 100 millones de dólares, que es un dineral, pero también tiene un correlato simbólico, que es muy importante, y que se inscribe en una lucha que ha venido dando el presidente López Obrador en el ámbito de los símbolos en contra de esta corrupta y monumental frivolidad del régimen anterior, del régimen oligárquico. Entonces, en esta lógica, el día que inaugura su mandato, López Obrador entrega la mansión presidencial al pueblo. Abre la mansión presidencial para que entre la gente, para que la conozca, para que la recorra y vea el extremo lujo en el que vivió esta oligarquía. La lógica del avión es lo mismo. Estamos en una lucha entre oligarcas y plebeyos. Y esto es la apropiación de ese símbolo por parte de los plebeyos, para los cuales las rifas pues tienen una larga tradición popular, ¿no? Yo creo que hay que ver las cosas no solo como la reorientación de un recurso que fue dilapidado, pésimamente empleado, sino también como la apropiación de un símbolo de poder excesivo, ostentoso, vulgar y frívolo. Sí, entendemos. Esto es lo que hay de fondo en el debate que intenta generar el presidente. La pregunta es, ¿existen los medios y las posibilidades para que este debate realmente sea tan amplio en todo el país? Lo está haciendo y la gente está muy al tanto. Y bueno, lo que está empezando a sentarse como noción es que el disparate no es vender el avión, el disparate fue comprarlo, porque se compró un avión
como si hubiese sido un traje desastre hecho a la medida, y ahora es endemoniadamente difícil venderlo porque nadie quiere comprar un avión tan ostentoso, tan lujoso. De hecho, hace un poco tiempo, el presidente López Obrador le ofreció prestarle ese avión al primer ministro de Canadá, porque el avión del gobierno canadiense tenía un problema, y el primer ministro canadiense le dijo, es que es demasiado ostentoso para mí. Es decir, hay una puesta en evidencia de la horrible decisión que fue invertir ese dineral en un avión que no le sirve a nadie más que a un presidente megalomaníaco, delirante en su poder presidencial, como lo fue el conjunto de presidentes del viejo régimen. El avión lo compra Felipe Calderón como un soborno a Enrique Peña Nieto para que Enrique Peña Nieto no investigue ninguno de los delitos perpetrados en el régimen de Calderón, y Peña Nieto lo usa muy feliz y se pasea por el mundo con ese avión. Pero pues no le sirve ni a Trump. No le sirve ni a Trump porque el presidente de Estados Unidos tiene requerimientos de comunicaciones y seguridad especiales, y a otros presidentes, a otros dignatarios, pues no les sirve porque es una suerte de casino de palacio volante. Sí. Increíble todo esto porque de hecho dentro de las anécdotas muchos se preguntan si no será que un jeque árabe de pronto lo quiere comprar y ese dinero que tanto lo necesita el pueblo mexicano se va a invertir. Ese es el otro asunto además. El presidente propone una gran reestructuración del sistema de salud. Se espera entonces que ese dinero entre a ese sistema de salud. Así es. Sí, el dinero de la rifa, las modalidades específicas de cómo se va a premiar al ganador son muy complicadas porque además pues no se le puede entregar un avión a una persona. Entonces destruye la vida. Ahí se mencionaba hace un momento cuánto cuesta el mantenimiento anual de ese avión. Bueno, pues lo único que podría hacer alguien si se le entregara físicamente el avión, pues sería irlo a rematar por $500,000 a algún coyote, a algún buitre, ¿no? Pues sería un disparate. Entonces se está viendo entregarle un equivalente del costo del avión, pero el avión sigue allí. Yo creo que terminará albergando, Tatiana, el Gran Museo de la Corrupción. El Gran Museo de la Corrupción, ¿eso lo crees que es lo que va a pasar y en eso se va a convertir? Es una posibilidad. Lo que pasa es que también resulta también muy triste, Pedro, porque de hecho es un dinero que se necesita en este momento en el plan estratégico social del presidente López Obrador. Así es, sí, en efecto, es decir, es lamentable tener enterrada esa millonada cuando hay necesidades sociales ingentes que se tienen que atender. Pero, Tatiana, al parecer, el avión es demasiado vulgar, incluso para los jeques árabes. Incluso para los jeques árabes. Pedro, gracias por ese análisis, por tus reflexiones. Muy, muy interesante. Miren ustedes todo lo que hay detrás de esto, que reitero, en las redes sociales aparecía como un hecho anecdótico y va mucho, mucho más allá de eso. También de pronto en este momento lo que pienso es que aquellos que se oponen al presidente también lo usan para mofarse de este plan. Pedro, muchas gracias, buenas noches. Tatiana, buenas noches y abrazos al auditorio. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa de esta emisión en Es Noticia. Al volver salimos de las fronteras de América Latina. En Noticia España, gobierno de coalición anuncia que está listo para dar un paso histórico por las víctimas del franquismo. Dice que reformará el Código Penal para convertir en delito la apología a esta larga dictadura. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué tardó tanto? Asuntos que nos preguntamos al volver. Estamos en Es Noticia.
En noticia de España, la apología del franquismo será castigada en el país. Esa es la intención expresada por el gobierno de coalición. Les contamos. Adriana Lastra, vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, que además representa al grupo de coalición actualmente en el gobierno, manifestó este lunes que se hará la reforma del Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sea por fin un delito. La portavoz del PSOE agregó que el gobierno de coalición exhumará a todas las víctimas del franquismo que aún yacen en fosas comunes y se retirará toda la simbología que representa a la dictadura que todavía permanece en los espacios públicos. Solo la minoría privilegiada de quienes nunca sufrieron las consecuencias de querer ser libres en una España que no lo era, pueden mirar a ese pasado oscuro con nostalgia. Miremos al pasado con justicia, con memoria y con justicia para las víctimas de una dictadura terrible que nos arrancó la libertad y sembró dolor e injusticia. Este proyecto de reforma se concilia con las legislaciones de otras naciones europeas, como Italia, Francia y Alemania, donde la apología del fascismo y nazismo están penadas y calificadas como delito, y así evitar que en democracia no se le rindan homenajes ni a dictadores ni a tiranos. Hay una ideología del miedo, la división y la discordia que pretende arraigar en Europa y en nuestro país, en España. Una ideología que vive del miedo porque sabe que su tiempo está acabado, que el tiempo del machismo, del ordeno y mando, del privilegio y del cortijo pasaron. Una ideología que vive en el temor y quiere trasladar ese temor a todos los españoles. No hay ningún futuro en eso. Ningún país, ninguna comunidad, ningún mañana se puede levantar sobre el temor, la división y el odio. Entre los precedentes que impulsan esta iniciativa, Pedro Sánchez intentó reformar la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para incluir penalidades a quienes defiendan públicamente la dictadura, así como ilegalizar las organizaciones y asociaciones que realicen apología del dictador Francisco Franco, medida que no logró concretarse tras la disolución del Parlamento. Esta es una respuesta al auge que ha tenido en España la ultraderecha por parte del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que plantea ahora ir incluso más allá de lo que habían acordado inicialmente, que era prohibir la exaltación y el enaltecimiento del franquismo en espacios públicos. Mientras tanto, las heridas de la atroz dictadura siguen abiertas. En el Valle de los Caídos siguen sepultadas más de 33.000 víctimas de la guerra civil que aún esperan la exhumación y la resolución de alargados procesos donde las familias exigen verdad, justicia y reparación. Nunca es tarde, dicen los familiares de las víctimas del franquismo, para lograr la verdad, la justicia, la reparación y las garantías, además de no repetición. Vamos a analizar este tema con Asier Altuna. Él es responsable de Relaciones Internacionales del Partido Sortul del País Vasco. Nos acompaña desde allí. Asier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Asier. Esta iniciativa del gobierno, ¿qué es inicialmente lo que intenta? ¿Qué crees? ¿Acaso poner sobre el debate nacional un asunto que resulta necesario para el país, los crímenes de la dictadura de Franco? Bueno, el franquismo supuestamente acabó en el 78 con la transición, pero nosotros siempre hemos denunciado y siempre lo hemos dicho así, que el franquismo todavía está muy presente en las instituciones, en los aparatos del Estado, en la judicatura o en el ejército mismo, en las instituciones. En ese sentido, nos parece que es un paso en la buena dirección, pero un paso que debía haber llegado mucho antes y que no nos queda muy claro cuál es la finalidad de esta intención, porque entendemos que el gobierno actual es un gobierno muy débil y esta ley pues puede tener un recorrido muy corto. ¿Quiénes crees que serán los principales opositores? Obviamente, además de Vox y de los populares. Sí, esta ley tiene muchos opositores, porque como decía antes, el franquismo no se depuró las responsabilidades del franquismo y el franquismo sociológico está muy presente en la sociedad española.
como le decía, en la propia judicatura hay jueces que pasaron de la noche a la mañana de ser franquistas a ser demócratas, en el ejército mismo. O, por ejemplo, la propia Fundación Francisco Franco, que todavía opera y es totalmente legal y recibe subvenciones de, por ejemplo, como el del gobierno de Aznar, que daba subvenciones a la Fundación Francisco Franco. Y de alguna manera hay todavía una legitimación del franquismo que nunca se ha abordado desde los aparatos del Estado. Y ahora mismo también, junto con el Partido Popular, con Vox y Ciudadanos, hay muchos adversarios y muchos los que no están interesados en que este Código Penal, este delito de apología del franquismo salga adelante. Sí, y con respecto a la sociedad, me refiero a la sociedad no política, hablando en términos de partido, ¿qué significa? Sí, bueno, si no se depuran las responsabilidades, un país no puede avanzar. Y en ese sentido, el franquismo tiene, después de Camboya, es el segundo país con más víctimas en las cunetas, en los fusilados en las cunetas. Y todo eso hay que depurar. Y para depurar eso, de alguna manera hay que empezar, por lo menos, a reconocer que esa barbarie hay que ser reconducido, hay que ser reconocido y hacer una depuración de todo. En ese sentido, pues, para nosotros, como decía, es un buen paso, es un paso en la buena dirección que debería ir de alguna manera implicándose también en más estamentos y seguir avanzando para realmente depurarlo, pero no lo tenemos nada no nos fiamos del Partido Socialista porque, por ejemplo, en la exhumación de Francisco Franco que hubo hace unos meses, hubo una apología al franquismo y ahí no hubo ningún detenido ni identificados ni nada. Y de alguna manera es muy difícil para el gobierno atajar esta cuestión porque el franquismo opera en las calles del Estado español y todavía, digamos, con la irrupción de Vox, la exaltación del franquismo se está haciendo cada vez más patente. Y esa lucha que ahora mismo intenta abrir el gobierno tiene muchas dificultades. Ojalá lo ataje con mano dura también y cumpla la ley y de alguna manera pues el franquismo también pase a los anales de la historia y realmente se ataje el problema del franquismo porque el fascismo que opera y que avanza en la Unión Europea, en Europa, también está tocando sus puertas en el Estado español de la mano de Vox y es muy peligroso que partidos como Vox de extrema derecha y totalmente franquistas anden campando por sus anchas. De hecho, pareciese correcta la interpretación que lo que se intenta por parte de este gobierno de coalición Asier es frenar a Vox. Sí. Sí, es posible que no me extrañaría nada que sea más una medida de motivación política que realmente de una depuración por parte del Estado. Y ahora mismo Vox viene muy fuerte en las elecciones, está muy bien instalado. El Partido Popular prácticamente ha vuelto a la agenda de Vox. En vez de poner un cordón sanitario, el Partido Popular y Ciudadanos están pactando con Vox y están legitimando la extrema derecha y se están preparando para, en unas posibles elecciones a futuro, poder gobernar entre los tres. Ese es el panorama. Asier, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo y a todos los compañeros de allá. Muchas gracias. Gracias a ti. Así ponemos punto final. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTeleSur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.